Este es un convenio que lo que hace es poner en el papel un avance significativo en la coordinación entre el Ministerio de Trabajo, que tiene a su cargo las políticas de empleo, el diseño y la ejecución, con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, que tiene en su competencia la capacitación para el trabajo. Entre ambas cosas tiene que haber una sintonía muy fuerte, porque por un lado el desarrollo de opciones para mejorar las oportunidades de trabajo de la gente es absolutamente indispensable, y a su vez la capacitación para el empleo en un mundo en donde el mercado de trabajo es tan dinámico y cambiante y exigente, por lo tanto, esas políticas de capacitación tienen que estar muy vinculadas con un diagnóstico y con una perspectiva acerca de hacia dónde va el mercado de trabajo futuro. Y ambas cosas se potencian en este convenio, estableciendo por parte de la Dirección Nacional de Empleo y por parte del INEFOP obligaciones recíprocas sobre el impulso a estas acciones, tanto en el plano nacional, que tiene que ver con el establecimiento de un sistema de información del mercado laboral y la puesta al día de Vía Trabajo, que es una plataforma donde el Ministerio incorpora a aquellas personas que están buscando empleo, como en el plano departamental a través de los comités departamentales de empleo, que nosotros le estamos dando un gran impulso porque entendemos que el trabajo tiene peculiaridades en el aterrizaje local, es decir, no es lo mismo las oportunidades laborales que pueden existir en un departamento del interior, pongamos en Durazno, que en Montevideo o en Colonia o en Rivera, ¿no? Ministro, ¿qué camino piensa el Ministerio que hay que recorrer para potenciar políticas de empleo? Sin duda que es, por un lado, promover el empleo. En ese sentido, nosotros estamos dándole mucho impulso a la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables, con un foco muy puesto en apoyar a aquellos sectores que tienen más dificultades de inserción laboral, como son los jóvenes, las mujeres o los mayores de 45, las personas con discapacidad. Y por otro lado, construir una idea de por dónde hay que promover la capacitación para que aquel que está buscando trabajo o que haya perdido el trabajo o que esté trabajando pero busca otras alternativas pueda garantizarse que un curso de capacitación realmente tenga impacto a la hora de alcanzar respuesta en el mercado de empleo, ¿no? Estamos saliendo de una emergencia sanitaria, falta la firma del decreto en su totalidad. ¿Qué cambios significan a nivel laboral esta salida de la emergencia sanitaria? Y bueno, sin duda que, salvo excepciones que van a quedar establecidas a través del Ministerio de Salud Pública, volvemos a una normalidad en el funcionamiento del trabajo. Es decir, en este momento está reunido el CONASAT, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que preside la Inspección General de Trabajo del Ministerio, analizando el tema de los protocolos. Nosotros acordamos 2 o 3 protocolos generales en marzo de 2020 y luego se fueron aprobando nuevos protocolos sectoriales para cada sector de actividad para trabajar en pandemia. Bueno, estas cosas se tienen que revisar a la luz de que la emergencia sanitaria ha finalizado o está por finalizar cuando el decreto finalmente entre en vigencia, y sin duda que las cuestiones vinculadas a la cantidad de personas por local, la obligación de tener ciertos artículos de higiene, el uso del tapabocas, dejará de ser obligatorio y volveremos a un mundo que era el que nosotros considerábamos normal 2 años y pico atrás, pero que nos hemos acostumbrado a esta situación diferente, Ministro, ¿no? ¿y qué camino piensa recorrer justamente el Ministerio en temas puntuales como certificaciones COVID, subsidio parcial a empresas por trabajadores afectados con pandemia, el teletrabajo, esas particularidades, ¿no? Está muy bien. Primero, como decía antes, en cuanto al funcionamiento del trabajo, la desaparición de esas obligatoriedades que tuvimos durante la emergencia sanitaria. Con respecto a los regímenes especiales de seguros de paro, como el seguro de paro parcial o las prórrogas extraordinarias, hay una normativa que está vigente hasta el 30 de junio que permite mantener el régimen de seguro de paro parcial
y también las prórrogas extraordinarias. Hasta el 30 de junio eso no se va a tocar, eso incluso en el decreto que se está por emitir está previsto que no se afecte esa situación. Con respecto a lo que son las certificaciones médicas, el subsidio por enfermedad, yo diría que esto ya cambió antes, porque en la medida que las cuarentenas dejaron de ser requeridas, salvo excepciones muy excepcionales, ya el subsidio por enfermedad se había limitado en la segunda ola, la que tuvimos en enero, febrero de este año, se había limitado a los que realmente estaban enfermos. Es decir, nosotros cuando arrancó la pandemia tuvimos el criterio de establecer que cuando una persona era cuarentenada por haber tenido contacto con un positivo, ingresaba el subsidio por enfermedad. En la medida que las cuarentenas ya fueron desapareciendo, ya no hay un impacto sobre el subsidio por enfermedad. Toda persona que se enferme por coronavirus seguirá ingresando el subsidio por enfermedad como le corresponde por cualquier enfermedad. Esa es la realidad que vamos a tener, que ya tenemos de hecho, ¿no? En cuanto al Para andar un poquito más en el seguro de paro, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de finales de junio con el seguro de paro? ¿Se va a analizar el tema? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, tendremos que analizar qué régimen, ahora sí con una mirada digamos, de régimen general. En principio, hoy en día lo que diríamos es el 30 de junio se termina el seguro de paro parcial, que estuvo relacionado directamente con la pandemia, y volvemos a un sistema en donde las prórrogas están vinculadas a un límite que es el clásico, es decir, la persona ingresa al seguro de paro por 4 meses en el caso de suspensión o reducción y por 6 meses en el caso de despido, y puede eventualmente obtener una prórroga hasta el año. Eso es lo que era el régimen general, vale la pena recordarlo. Y esas prórrogas que se otorgaban por parte del Ministerio tenían que estar fundadas en alguna razón excepcional vinculada con la empresa. Nosotros asumimos durante toda la emergencia sanitaria que esa razón excepcional era la propia emergencia sanitaria. Entonces otorgábamos todas las prórrogas asumiendo que había una razón general que las indicaba o que las sustentaba. Eso va a dejar de estar vigente a partir del 30 de junio para el seguro de paro total y para el seguro de paro parcial, en principio, salvo que entendamos que hay alguna modalidad de seguro de paro parcial para construir de manera permanente, por ahora eso no lo tenemos resuelto. En cuanto a temas puntuales como el tema del teletrabajo, el tema también de las medidas de apoyo a empresas que tenían trabajadores con pandemia, ¿cómo se va a ir instrumentando eso? Sí, a ver, con respecto al teletrabajo, el teletrabajo es una opción que existe en las relaciones laborales y que va más allá de si hay emergencia sanitaria o no. De hecho, hay una ley que regula el teletrabajo, recientemente aprobamos el decreto que reglamenta esa ley, por lo tanto es un sistema de relación laboral que es voluntario, que podrá existir en mayor o menor medida, pero lo que no va a haber es la obligatoriedad de que algún sector o que algún área de la producción o que el Estado establezca la obligatoriedad del teletrabajo, porque ahí sí tenía una función sanitaria, que era mantener el distanciamiento. Eso desaparece. Lo que no desaparece es el teletrabajo en el sentido de que muchas empresas ya lo habían incorporado antes de la pandemia y lo van a incorporar seguramente luego de la pandemia. Es decir, hay cierta independencia entre esa modalidad, que es una modalidad que tiene sus propias características, por eso la ley, por eso el decreto, porque tiene peculiaridades que había que atender, y por ahí yo creo que es como va a continuar la situación. En cuanto a medidas de apoyo a empresas que han tenido que soportar efectos de la pandemia, ¿eso cesa también? Bueno, en principio sí, pero, y ahí vale el pero, tendremos que analizar, hay situaciones y situaciones, hay sectores de actividad que si bien ya no tenemos una situación de emergencia sanitaria, sufren los efectos de esa emergencia sanitaria. Entonces, por eso mismo, esas 2 medidas que recién mencionaba de los seguros de paro se prolongan más allá de la vigencia de la emergencia sanitaria, hasta el 30 de junio. O sea, vamos a tener estos meses, abril, mayo y junio,
en donde no hay emergencia sanitaria, pero sigue habiendo seguro de paro parcial, sigue habiendo prórrogas más generales hasta esa fecha. Y después veremos. En principio habrá que analizar caso a caso, pero serían, yo creo, ahora sí, excepciones debidamente fundadas, pero estamos entrando, ahora sí, no en la nueva normalidad, sino en la vieja normalidad. Cambio un segundito de tema nada más, Sí. como para actualizar en qué situación está la negociación por Casa de Galicia. A ver, cerrada ya para los trabajadores no médicos, eso se cerró con un resultado positivo, se firmó un acuerdo el viernes pasado, por el cual yo les diría en el orden de entre el 80 y el 90% de los trabajadores no médicos van a incorporarse a trabajar en alguna de las mutualistas que absorbieron afiliados de Casa de Galicia, y está en diálogo, yo diría avanzado, la posibilidad de un acuerdo para los trabajadores médicos. Esto todavía no está cerrado, pero la versión que yo tengo es que venimos avanzando positivamente. Ese sería el paso final, porque ya resuelto el tema de los afiliados, resuelto el tema de los trabajadores no médicos, y ahora deberíamos cerrar el tema de trabajadores médicos. Yo diría que es un final con una perspectiva dentro de lo malo que significa la caída de una institución, pero inevitable, indudablemente inevitable, que tengamos la capacidad de resolver la situación laboral de la enorme mayoría de los trabajadores, tanto médicos como no médicos, es una señal positiva, ¿no? En cuanto a la pesca, ministro, que hoy recién retomaron las actividades, ¿cómo está esa situación? Bueno, la versión que nosotros tenemos es que el sindicato de la pesca decidió volver a trabajar y allí está la situación. O sea, en principio hay un conflicto que ha cesado. No digo que haya cesado como conflicto, pero sí se cesó la medida que tiene que ver con el paro que habían determinado. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Varias gremiales de transportistas se declararon en preconflicto de alguna manera también, pidiendo la charla o por lo menos tener una conversación con el presidente. ¿Estuvo en contacto con ellos? Eso refiere a la intergremial de transporte internacional de carga. Es un tema que no atañe a un conflicto laboral, es un tema que está en la esfera del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde hay un diálogo, entiendo yo, por lo que he sabido, entre el Ministerio de Transporte y ellos. No es un conflicto de trabajo, o sea que nosotros no estamos involucrados, de ese zafamos, es de los pocos. ¿Alguna estrategia que se esté planteando el Ministerio de cara a la negociación con el sector público, ministro? Sí, tenemos pendiente, tal como acordamos en el Consejo Superior Público, la instalación de mesas de diálogo entre el gobierno y cada uno de los sindicatos públicos, a efectos de establecer de qué manera se produce el proceso de recuperación del salario real que se perdió a partir de la pandemia. Eso está arriba de la mesa y yo diría que seguramente sobre fines de este mes, principios de mayo, se van a instalar las mesas de diálogo y tenemos el objetivo de alcanzar un entendimiento con todos ellos. Recuperación va a haber, no se sabe todavía qué camino se va a recorrer. Recuperación va a haber de manera tal de que, como lo hemos dicho y comprometido, al final del periodo los trabajadores, tanto públicos como privados, hayan recuperado el poder adquisitivo que existía previo a la pandemia.